Capítulo 6. Mi hijo es un drogadicto. Apartado 1. El consumo de drogas es algo más que un problema sanitario. El problema de las drogodependencias es uno de los más graves, complicados y acuciantes que tiene planteado la sociedad moderna, problema que evidentemente no es solo sanitario, sino que implica también otras parcelas como la sociología, la política, la economía e incluso el derecho. En el bienio entre 1985 y 1986, el Plan Nacional contra la Droga nos proporcionaba los siguientes datos referentes a nuestro país. Entre 3.500 a 500.000 anfetaminómanos, 80.000 a 100.000 heroinómanos, de 50.000 a 80.000 cocainómanos y 1,5 millones de consumidores de cannabis. En el momento actual, estos datos han sufrido algunos cambios notables, habiéndose registrado una estabilización significativa del consumo de heroína, aumentando en cambio en el de cocaína y la aparición del consumo de las llamadas drogas de síntesis, compuestas básicamente por derivados anfetamínicos tales como el éxtasis, MDA y el MDMA. Así pues, en 1996 se puede hablar sin temor de las siguientes cifras aproximadas: 150.000 pacientes heroinómanos, 600.000 pacientes cocainómanos, 700.000 a 1 millón consumidores de cannabis entre los 15 y 29 años. Un número indeterminado de jóvenes que abusan de las píldoras de síntesis en sustitución de las anfetaminas. Pero con independencia de las cifras, sean estas las que sean, lo que sí parece claro es que los datos que nos llegan referente al consumo de drogas serían solo la punta del iceberg, existiendo un uso de sustancias tóxicas mucho más elevadas que el que nos proporcionan las estadísticas oficiales. La existencia y uso de drogas no es un problema reciente, no es una muestra más de la falta de valores de nuestra sociedad como algunos quieren ver. No debe ser considerado como un descubrimiento de la sociedad de consumo. Drogas ha habido siempre en todas las culturas. En todo caso, su consumo ha estado unido a creencias religiosas, en otros con fines festivos y lúdicos. También se han utilizado como estimulante para las batallas e incluso a veces como forma de combatir enfermedades y calmar los sufrimientos. Lo que sí es quizás un fenómeno de las sociedades modernas es la forma y el tipo de sustancias que se están consumiendo. Hagamos un poco de historia. Es a partir del siglo XIX cuando las drogas salen de sus límites de consumo natural para ser usadas en ciertos círculos artísticos, literarios o intelectuales, utilizándose en ellos según unas determinadas normas. Consumo de un solo tipo de droga. Muy escaso consumo de drogas inyectables. Se persigue como objeto la búsqueda de placer, pero también es una forma de protesta. Inicio tardío. En la década de los años 50 del presente siglo se produce una progresiva e importante transformación en la forma del consumo, pasándose a un uso de las drogas en grupo, efectuándose mezclas de sustancias con un inicio muy precoz en la adolescencia y teniendo como objetivos, además de una cierta búsqueda de placer, la huida de una sociedad que es rechazada y cuestionada. En la actualidad, las drogodependencias son un problema sanitario y social de primer orden, consumiéndose todo tipo de drogas y en todos los extractos sociales, aunque evidentemente varían las repercusiones, sobre todo las de tipo legal, según el ambiente socioeconómico de que se trate. La importancia del estudio de las drogodependencias es por sus efectos tóxicos,
la desinhibición o exacerbación de psicopatología latente, la destructuración psicosocial del individuo y la proclividad delictiva. En líneas generales, se puede afirmar que en el momento presente se está produciendo un elevado incremento de las llamadas drogas de síntesis, sustancias todas ellas que vienen avaladas de una errónea fama de inocuidad y cuyas secuelas ya hemos empezado a ver. Ha descendido en cambio significativamente el consumo de heroína, sobre todo en su forma inyectada debido a los problemas infecciosos relacionados con el SIDA. Asimismo, ha tomado un importante auge el consumo de la cocaína, una de las drogas más estimulantes que se conocen y cuyo éxito guarda una innegable relación con los patrones sociales que existen hoy en día y que están basados en la competitividad desmedida, el ansia de poder y de triunfo a cualquier precio, y la hiperactividad aunque sea obtenida artificialmente. Vamos a estudiar por separado algunas de las sustancias consideradas como drogas ilegales de mayor importancia, bien por su elevado consumo o bien por los efectos nocivos que sobre el ser humano sean capaces de producir. Según la clasificación de las drogas, hay 3 grupos, según los efectos, según la dependencia y según su origen. Según los efectos, están las depresoras, estimulantes y psicodélicas. Según la dependencia, tanto psíquica como física. Y según su origen, si son naturales o sintéticas. Apartado 2. Derivados opiáceos. El caballo. El opio es una sustancia que se extrae de la planta llamada Papaver somniferum o adormidera, cuyo cultivo está muy extendido en el lejano Oriente, llamado Triángulo del Opio. Entre los compuestos que se pueden extraer del opio, sin lugar a dudas, lo más conocido son la morfina y su derivado sintético, la heroína, denominada en el argot callejero como caballo. La heroína es un derivado del opio, morfina. Causa gran dependencia psíquica y física, y su consumo por vía intravenosa también es inhalada. La heroína produce en los sujetos que la consumen de forma habitual un estado de apatía, sosiego intenso, supresión de las preocupaciones, indiferencia ante la realidad, tendencia al sueño y también una gran dependencia psíquica y física. Esta necesidad imperiosa y tiránica de consumir la droga les lleva con frecuencia a todo tipo de actos, incluido la transgresión de la ley, con tal de conseguir la dosis diaria. Por lo que la sintomatología por consumo de opioides causa tranquilidad y apatía. Es un analgésico que produce una tendencia al sueño. Produce una miosis y estreñimiento. Provoca empobrecimiento emocional y también conlleva un síndrome amotivacional. La dependencia psíquica que produce la heroína es muy intensa, quizás la más intensa de todas las drogas que se manejan en los ambientes marginales, estimándose que en menos de un mes el consumo habitual el sujeto queda enganchado, llamado adicción, y si no consigue su dosis diaria aparecerá con toda seguridad el conocido mono o síndrome de abstinencia. Apartado 3. Cocaína. La nieve. La cocaína, conocida en el mundo de los drogodependientes como nieve, se ha convertido en la reina de las drogas, habiendo sustituido en ese dudoso privilegio a la heroína, sobre todo desde los riesgos que el consumo de esta por vía intravenosa conlleva en la transmisión del SIDA. La cocaína se obtiene de la planta conocida como Erythrocylon coca, planta de una altura no superior al metro, con hojas ovaladas que crece de forma abundante en las
altiplanicies andinas en Perú y Bolivia. De esta planta y en concreto de sus hojas, que primero se secan al sol, se extraen por medio de diferentes transformaciones y pasos químicos la cocaína y sus derivados como el bazuco, crack, free base, etc. Si el opio y sus derivados sintéticos como la morfina y heroína son potentes tranquilizantes, la cocaína es por el contrario el más poderoso estimulante del sistema nervioso central, que se conoce originando en los consumidores de la sustancia un estado de euforia, hiperactividad, prepotencia, agresividad e insomnio, efectos que aparecen inmediatamente después de su consumo, generalmente esnifada, y cuya duración es de unas 2 horas. Pasado este momento, que es el buscado por el consumidor de coca, aparece un estado de depresión o bajón, que le lleva a consumir de nuevo la sustancia, creándose así la dependencia psicológica y posteriormente la física. La cocaína es un poderoso estimulante muy utilizado actualmente que produce dependencia física y moderada dependencia física. Se le llama droga del ejecutivo o de las clases altas. Apartado 4. Derivados del cannabis. El porro. Los derivados del cannabis han alcanzado una gran popularidad en nuestros días, sustituyendo en muchos ambientes a la droga social por excelencia que es el alcohol. Así muchas fiestas, reuniones y convites que antes giraban en torno a las sustancias alcohólicas están hoy presididas por el conocido, no siempre bien valorado porro. La marihuana, grifa, kif, hachís, ya que de estas y de otras muchas maneras se conoce el producto que se obtiene de la planta llamada cannabis sativa o cáñamo indio, están todos ellos compuestos de una sustancia alucinógena denominada delta 9 tetrahidrocannabinol, sustancia esta que es la responsable de los efectos que el porro, cigarrillo compuesto de tabaco y derivado canábico, posee efectos como la risa inmotivada, la euforia, locuacidad, desinhibición, exaltación del ánimo, etc. El cannabis es marihuana, grifia, hachís, conocido popularmente como porro. Tiene un efecto alucinatorio, puede inducir psicosis, tiene un amplio consumo mezclado con alcohol y otras drogas y crea dependencia psíquica pero no física. En torno al cannabis ha existido y existe bastante desinformación, siendo considerado en diversos ambientes, incluido el judicial, como una droga blanda, cuyo término está absolutamente incorrecto desde el punto de vista sanitario, poco o nada perjudicial y que no plantea casi ningún tipo de problema sobre nuestro organismo. Y si bien es cierto que si comparamos los problemas que plantea el cannabis con los que origina el alcohol, este último sale mucho peor parado, ya que es más pernicioso para nuestra salud. No es menos cierto que el popular y conocido porro es capaz de producir alteraciones psíquicas de gran envergadura como son la psicosis, sobre todo si se consume como parece ser se ha puesto de moda últimamente mezclándolo con alcohol y con otras drogas. Apartado 5. Anfetaminas o speed. Las anfetaminas, conocidas en el argot con la palabra inglesa speed, cuya traducción puede ser la de veloz, son drogas estimulantes, no tan potentes como la cocaína, pero de efectos más prolongados. Las anfetaminas son sustancias estimulantes con dependencia psíquica y pueden desencadenar psicosis. Entre sus derivados están algunas de las drogas de diseños como éxtasis. Se han utilizado mucho entre los estudiantes para conseguir mantenerse despiertos durante las épocas de exámenes y también entre el público femenino para obtener una silueta esbelta, ya que tienen un potente de acción anorexígena que quitan el apetito. También se ha empleado en algunos conflictos bélicos para aumentar la agresividad y la capacidad destructiva de las tropas.
Como ya hemos apuntado, estas sustancias son capaces de producir, entre otros, los siguientes efectos: exaltación del ánimo, euforia, locuacidad, resistencia a la fatiga, aparente aumento de la memoria y elevación general del tono vital. Pasados sus efectos iniciales, unas 6 horas aproximadamente, el consumidor habitual de anfetaminas cae en un estado de inhibición generalizada, recurriendo a una nueva dosis para volver a estar en forma, creándose así como siempre la dependencia psíquica, que aunque no es tan intensa como con otros estimulantes, sí parece demostrada. No está tan claro, en cambio, que sean capaces de originar dependencia física, síndrome de abstinencia, aunque algunos estudiosos del tema no dudan de su existencia. Desde el punto de vista sanitario, todas estas sustancias son bastante peligrosas al poder desencadenar alteraciones psíquicas tales como psicosis inducidas por tóxicos, cuadros depresivos, maniformes, etc. Apartado 6. Droga de síntesis. Los nuevos psicoestimulantes. Estas sustancias, conocidas como drogas de diseño y que en su mayor parte son derivados de las anfetaminas, no son drogas nuevas tal como se las quiere presentar, sino que, muy al contrario, las conocemos desde principios del siglo, ya que han formado y siguen formando parte de algunas de ellas del arsenal terapéutico que la medicina posee. Lo que sí es nuevo son las variaciones que sobre las moléculas originales se hacen en laboratorios clandestinos, dando lugar a preparados más potentes y con efectos diferentes a los que tenían las sustancias en origen. Además de los derivados anfetamínicos, entre los que se encuentran el éxtasis, metilendioxianfetamina y metilendioximetanfetamina, se encuentran también dentro de las drogas de diseño sustancias tan variadas como los derivados del fentanilo, de la meperidina y de la ketamina. Las drogas de diseño son derivados de las anfetaminas, análogos al fentanilo, análogos a la petidina, análogos a la fenitilamina, arisilaminas, PCP, derivados de la metacolona. Apartado 7. ¿Qué hacer con un toxicómano? Lo primero es hacerle aceptar su problema y que tenga bien claro lo que es precisamente eso, un toxicómano. Y es que muchos de los drogodependientes rechazan el serlo, y no es infrecuente oír frases como «yo no estoy enganchado», yo sé bien lo que me hago, cuando quiera lo dejo, si solo consumo los fines de semana, yo no soy un yonki, esos son los que se pinchan y yo no me pincho. Como podrá observar nuestro lector, estas frases traducen el gran desconocimiento que sobre los drogodependencias existe. El drogadicto no cree serlo y la familia del drogadicto es la mayoría de las veces la última que se entera del problema, y todo ello obviamente complica la situación y las posibles soluciones. Es preciso aceptar que un problema existe para poder buscar salidas, y no es que el drogadicto mienta deliberadamente sobre su dependencia, no es que las drogas enganchen sin saberlo de una forma sutil, solapada poco a poco, y cuando queremos dar cuenta la situación se nos ha ido de las manos. Una vez que ha quedado claro la existencia del problema, el siguiente paso es iniciar una cura de desintoxicación, para lo cual el ingreso en un centro especializado es el camino mejor, aunque desgraciadamente por diferentes razones no siempre es posible, debiendo pasar los momentos iniciales en el domicilio familiar y efectuar la desintoxicación de forma ambulatoria. Dicha cura de desintoxicación, que aunque presenta algunas variaciones en función de la sustancia a la que se es adicto, se efectúa siguiendo una serie de pasos protocolizados que pasamos a detallar a continuación.
Así se procede, en primer lugar, a disminuir la severidad ansiedad que el paciente padece utilizando para ello tranquilizantes tipo benzodiazepina e incluso los neurolépticos, si la gravedad de los síntomas lo aconseja. En nuestra experiencia ha dado buenos resultados las llamadas curas de sueño, colocando al paciente en un estado de sopor permanente únicamente roto para el mantenimiento de las necesidades fisiológicas. Ni qué decir tiene que esta técnica requiere obligatoriamente el ingreso en un hospital general debido a los riesgos y complicaciones que puede originar. También es muy importante, durante la etapa de desintoxicación, cuidar el estado hídrico administrando gran cantidad de líquidos, zumos, agua. Asimismo, se procede a efectuar un estudio analítico general y a una valoración psicológica del paciente para descartar procesos somáticos, infecciones, anemias, alteraciones metabólicas, etc., o alteraciones psiquiátricas de depresión, ansiedad, etc. Pasado este periodo de desintoxicación aguda que viene a durar entre 10 y 20 días y durante las cuales el drogadicto va a sufrir los molestos pero no trágicos síntomas de abstinencia, viene una segunda etapa cuya duración es muy variable y en la que lo fundamental es el abordaje psicológico del problema. Aquí pueden ser útiles las psicoterapias de todo tipo, tanto conductistas como psicodinámicas o cognitivas. Han demostrado relativamente buenos resultados las terapias de grupo y concretamente hay una bastante peculiar y que rompe las concepciones clásicas de este tipo de abordaje psicológico, que es el llamado Proyecto Hombre. Los que lo conocen en profundidad dicen que es algo más que una terapia, es cambiar un estilo y una forma de vida, es aprender a relacionarse con el mundo de otra manera. Es modificar las relaciones personales y también las familiares. En definitiva, una alternativa que se ha demostrado su utilidad y su seriedad al abordar un problema tan complejo y delicado como este. Lo que no nos parecen muy útiles son los tratamientos individuales en consultas privadas, ya que es preciso un enfoque multidisciplinar en el que participen diversos especialistas, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, psicoterapeutas, etc. Y un abordaje del problema con la menor posibilidad de manipulación. No olvidemos que por la propia esencia de la enfermedad, el drogodependencia es mentiroso, chantajista, manipulador y capaz de simular mejorías y recaídas para obtener pequeños privilegios o modificaciones de la terapia, situaciones estas que la consulta médica o psicológica tradicionales son difíciles de evitar. Por último, aunque no por ello menos importante, es preciso también proporcionar un apoyo psicológico a la familia del paciente, hacerles entender que el drogodependiente es un enfermo, que necesita ayuda, ayuda que no debe hacerse sinónimo de tolerancia y permisividad absoluta, que no es un vicio reprobable, sino una enorme limitación de libertad de la persona y que aunque existen posibilidades de conseguir una recuperación total, el camino es largo y está sembrado de recaídas y de desánimo. Acabamos este capítulo de forma parecida a cómo lo iniciamos. El problema de la drogodependencia no es solo un problema de salud pública, es algo mucho más complicado y cuya solución requiere un amplio consenso social y un diálogo fluido entre todas las partes implicadas, sanitarios, políticos, economistas, filósofos y por supuesto el propio drogodependiente.